Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y emociones positivas. Para los que son nuevos por aquí, un saludo especial. Soy su anfitrión y me encanta sumergirme en el apasionante mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de esas series turcas que nos tienen a todos pegados a la pantalla, suspirando por los personajes, analizando los dramas y, por supuesto, devorando cada detalle que se filtra sobre sus protagonistas. Hoy, amigos míos, nos adentraremos en un tema que, créanme, ha generado un auténtico terremoto en el fandom turco y ha sido objeto de debate, análisis y especulaciones por doquier. La famosa y comentada reacción de Kerem Bürsin al escuchar la voz de Hande Erçel. Sí, han oído bien. La voz. ¿Se imaginan la escena? Algunos de ustedes, los más fieles seguidores, seguramente ya saben a qué me refiero, pero para aquellos que no estén tan familiarizados con el detalle, prepárense. Porque lo que vamos a desentrañar hoy es, sin duda, un auténtico bombazo, un momento que ha quedado grabado en la memoria colectiva de los fans de Love is in the Air. Vamos a analizar en profundidad qué fue exactamente lo que pasó, por qué causó tanto revuelo, qué implicaciones podría tener y, por supuesto, vamos a desmenuzar todos los detalles, las teorías, los posibles escenarios y todo lo que se esconde detrás de esta intrigante historia que ha mantenido a más de uno con el corazón en un puño. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso y apasionante tema, quiero hacerles una petición especial, una invitación que considero crucial para nuestra comunidad de amantes de las series turcas y del mundo del espectáculo en general. Si son fanáticos de las series turcas, si disfrutan de analizar los dramas, las relaciones y todo el entramado que rodea a las celebridades, o simplemente si disfrutan de este tipo de contenido en el que desmenuzamos los detalles más jugosos, les recomiendo encarecidamente que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ni uno solo de mis próximos vídeos, y siempre estarán al tanto de todas las novedades, los análisis más exhaustivos, los chismes más jugosos y todo el contenido que preparo con cariño para ustedes. La suscripción es completamente gratuita y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para esta comunidad. ¿Ya lo hicieron? Perfecto. Mil gracias. Ahora sí, comencemos con el chismecito. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos ustedes saben, es mucho más que la de dos simples actores que comparten créditos en una serie de televisión. Su química, su complicidad y su conexión traspasaron la barrera de la ficción de la serie, Love is in the Air, y se transformaron en una relación real que conquistó, literalmente, los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su amor fue un auténtico cuento de hadas moderno, una historia de romance que nos hizo suspirar, emocionarnos y creer en el amor verdadero. Estaba lleno de momentos tiernos, de viajes románticos, de muestras públicas de cariño y, por supuesto, de un montón de fotos y vídeos que nos hacían suspirar, soñar y desear un amor así para nosotros. Y claro, como en toda historia de amor, por desgracia, también llegó un final. Aunque la ruptura nos entristeció a muchos, la vida continúa, y tanto Kerem como Hande han seguido adelante enfocados en sus carreras, en sus proyectos y, por supuesto, en encontrar la felicidad. Pero, ¿qué pasa cuando el pasado regresa de alguna forma? ¿Cómo reaccionamos ante algo que nos trae recuerdos, emociones y, por qué no decirlo, un poquito de nostalgia? ¿Cómo enfrentamos el eco de una relación que fue tan intensa y que dejó una huella tan profunda en nuestras vidas? Pues al parecer Kerem Bürsin tuvo su propia dosis de estas emociones, y la verdad es que la reacción que tuvo ante un estímulo inesperado fue bastante llamativa. El momento en cuestión tuvo lugar durante una entrevista, o tal vez en un evento promocional, o incluso en una grabación de un vídeo. La verdad, no recuerdo exactamente el contexto preciso en el que sucedió, pero lo que sí recuerdo, y lo que todos recordamos, es que se hizo un vídeo viral, uno de esos que se propagan como la pólvora en las redes sociales. En ese vídeo, se escucha la inconfundible voz de Hande Erçel en un contexto bastante específico. No era una conversación casual, ni un saludo espontáneo a la distancia. Era algo mucho más de especial, algo que requería una atención particular. Y la reacción de Kerem fue prácticamente instantánea. En el vídeo se puede apreciar un ligero cambio en su expresión, como si algo lo hubiera sorprendido, como si algo hubiera captado su atención de manera inesperada. Sus ojos se abrieron un poco como si se estuviera sorprendiendo o analizando algo que no esperaba. Hubo un silencio, un breve pero
Significativo silencio de un par de segundos. Un silencio que para muchos fue ensordecedor, un silencio que dijo más que 1000 palabras, un silencio que desató la imaginación y las especulaciones de miles de fans. La pregunta del millón, la que todos nos hemos hecho y la que ha alimentado la intriga y el debate, es, ¿qué era exactamente lo que escuchó Kerem? ¿Qué frase, qué mensaje, qué fragmento de audio fue el que provocó esa reacción en él? Bueno, en el vídeo, se escucha la voz de Ander Cell siendo utilizada en una especie de mensaje o grabación. Era su voz, inconfundible con ese timbre característico, con esa entonación que todos conocemos y amamos, clara y, para muchos, llena de encanto y magia. Aunque no se tenía la certeza absoluta de la situación exacta en la que se encontraba, muchos interpretaron este momento como parte de alguna campaña publicitaria, o tal vez de un mensaje pregrabado para un evento, o incluso como parte de un proyecto audiovisual en el que la voz de Ande era la protagonista. La cuestión es que sin importar el contexto preciso, la voz de Ande resonó en el entorno de Kerem y desencadenó esa reacción que tanto nos ha intrigado. Ahora bien, ¿por qué esta reacción, este simple gesto de Kerem Bürsin, causó tanto revuelo? ¿Por qué se convirtió en el tema de conversación número 1 en el fandom turco y en las redes sociales? Las razones son múltiples y complejas, pero podemos desglosarlas en varios puntos clave. En primer lugar, porque los fans de la pareja, aquellos que vibraron con su amor en la pantalla y que siguieron su relación en la vida real, estaban ávidos de cualquier señal, por pequeña que fuera, de que aún existía algún tipo de conexión, de que aún quedaba una chispa de ese amor que tanto nos emocionó. Cualquier detalle, cualquier gesto, cualquier palabra era analizada con lupa, escudriñada con atención y convertida en el tema de debate más candente. Este momento en particular no fue la excepción. Ver a Kerem reaccionar de esta manera, aunque fuera de forma breve y sutil, fue como revivir un poco de ese amor que alguna vez fue tan fuerte, como una pequeña dosis de esperanza para aquellos que aún creían en un posible reencuentro o en una reconciliación. En segundo lugar, la reacción de Kerem nos recordó a todos la humanidad de las celebridades, la vulnerabilidad que a menudo se esconde detrás de la fama y el glamour. A menudo tendemos a ver a las estrellas como seres intocables, perfectos, que viven en un mundo de fantasía, ajenos a las emociones y a los sentimientos que compartimos todos. Pero este pequeño instante, esta fugaz reacción, nos demostró que son personas comunes y corrientes, con sus propias alegrías, sus propias tristezas, sus propios recuerdos y, por supuesto, sus propias emociones y sentimientos. La sorpresa en su rostro, el silencio momentáneo, la microexpresión que delató la vulnerabilidad, y todo eso revelaba la fragilidad que todos compartimos, la capacidad de sentir, de emocionarnos y de ser impactados por el pasado. Y por último, pero no menos importante, la reacción de Kerem abrió un debate interesante y necesario: ¿cómo manejamos nuestros sentimientos hacia el pasado? ¿Cómo reaccionamos cuando algo, ya sea una persona, un lugar, una canción o, en este caso, una voz, nos recuerda a una persona que fue importante en nuestra vida? ¿Es posible mantener la calma y la compostura ante un estímulo que evoca recuerdos y emociones, o es inevitable que afloren las emociones, que la nostalgia nos invada y que el pasado se cuele en el presente? Esta es una reflexión que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos hecho, y la reacción de Kerem nos invitó a hacerlo de nuevo, a cuestionarnos, a analizar nuestras propias emociones y a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. El mundo del espectáculo está lleno de este tipo de momentos, de pequeños detalles, de gestos aparentemente insignificantes que nos dan pistas sobre la vida personal de las celebridades, que nos permiten asomarnos a su mundo interior y que, a veces, son más reveladores que cualquier entrevista, cualquier declaración pública o cualquier posado en la alfombra roja. Son estos momentos, estas microexpresiones, los que nos conectan con las celebridades, los que nos hacen sentir que los conocemos, los que nos hacen verlos como seres humanos, con sus aciertos, sus errores, sus alegrías y sus tristezas. Ahora bien, intentemos analizar un poco más a fondo la reacción de Kerem, adentrarnos en los posibles significados y en las posibles razones que podrían haber desencadenado esa sorpresa. No soy psicólogo ni experto en lenguaje corporal, ni tengo la capacidad de leer la mente de las personas, pero puedo ofrecerles mi opinión, mi interpretación de lo que pudo haber sucedido en ese momento basándome en lo que he visto, en lo que he leído y en lo que he analizado. La sorpresa que mostró Kerem podría deberse a una combinación de varios factores. Quizás no esperaba escuchar la voz de Ande en ese contexto en particular, en ese momento, en ese lugar.
Quizás el sonido de su voz le trajo a la memoria recuerdos, momentos, sentimientos y emociones que no estaba preparado para afrontar, que no esperaba revivir en ese preciso instante. Quizás simplemente se sorprendió por la situación, por la casualidad, por la inesperada intervención de su pasado en su presente. Es importante recordar que todos reaccionamos de manera diferente ante las situaciones, ante los estímulos, ante los recuerdos. Algunos somos más expresivos, más extrovertidos, más propensos a mostrar nuestras emociones abiertamente. Otros somos más introvertidos, más reservados, más propensos a ocultar nuestros sentimientos y a procesarlos internamente. Lo cierto es que en este caso la reacción de Kerem fue bastante visible, fue perceptible y generó un gran impacto, una gran resonancia en el público. ¿Fue una sorpresa genuina? ¿Fue un reflejo de sentimientos aún latentes? ¿Fue simplemente un gesto de cortesía o de profesionalismo? La verdad, solo Kerem sabe la respuesta, y probablemente nunca la sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que ese momento, ese breve instante, nos invitó a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, sobre la importancia del pasado en nuestras vidas y sobre la capacidad de las emociones para sorprendernos y para influir en nuestros comportamientos. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Cómo habrá reaccionado ella al saber que su voz, su sola voz, había provocado esta reacción en Kerem? Lamentablemente no tenemos información oficial sobre esto. No sabemos si ella estuvo al tanto de lo sucedido, si le llegó el vídeo, si se enteró de la repercusión que tuvo, ni si tuvo alguna reacción al respecto. Es probable que ambos, siendo personas maduras y profesionales, hayan seguido adelante con sus vidas, enfocados en sus proyectos, en sus carreras y en su bienestar personal. Tal vez Ande al enterarse sintió un pequeño cosquilleo en el corazón, un recuerdo de un pasado que, aunque ya no fuera presente, sigue siendo parte de su historia. Tal vez simplemente lo tomó con naturalidad, entendiendo que la vida es un camino lleno de encuentros y desencuentros, de alegrías y tristezas, y que las emociones son parte fundamental de la experiencia humana. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin al escuchar la voz de Hande Erçel fue un momento fugaz, un instante breve, pero lleno de significado, cargado de simbolismo y de emociones. Fue un recordatorio de que las emociones son parte fundamental de nuestras vidas, que nos acompañan, que nos definen y que a veces el pasado puede colarse en el presente de maneras inesperadas, sorprendentes y, a veces, un poco agridulces. Fue un pequeño vistazo a la intimidad de una celebridad, una ventana que nos permitió vislumbrar la vulnerabilidad humana y la complejidad de las relaciones sentimentales. Y esto, amigos, es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante, tan atractivo y tan adictivo. Nos permite asomarnos a la vida de las celebridades, nos da la oportunidad de especular, de analizar, de reflexionar y de conectar con ellos y con sus historias. Nos permite, en definitiva, sentirnos más cerca de ellos, entenderlos un poco mejor y, a veces, hasta sentir empatía por sus experiencias. Ahora bien, para finalizar, hagamos un pequeño resumen de lo que aprendimos hoy. ¿Qué nos llevamos de este vídeo? Aprendimos que Kerem Bürsin se sorprendió al escuchar la voz de Hande Erçel en un contexto desconocido. Aprendimos que esta reacción, aunque breve, generó mucha conversación, debate y especulación entre los fans de la pareja y en las redes sociales. Analizamos las posibles razones detrás de esta reacción, desde la sorpresa genuina hasta los recuerdos latentes. Reflexionamos sobre cómo lidiamos con nuestros sentimientos hacia el pasado y cómo éste puede influir en nuestras emociones presentes. Y sobre todo aprendimos que las celebridades son, ante todo, seres humanos con sentimientos, con historias y con experiencias que, aunque diferentes, a veces se asemejan a las nuestras. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado material para reflexionar y debatir. Si fue así, los invito a dejarme un comentario con sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Kerem? ¿Creen que fue una sorpresa genuina? ¿O tal vez creen que hubo algo más detrás, un sentimiento escondido, un recuerdo que afloró en ese momento? ¿Cómo reaccionarían ustedes si estuvieran en la misma situación? Me encantaría leer sus teorías, sus reflexiones y sus interpretaciones. No duden en compartir sus pensamientos. Y por supuesto, no olviden dejar un like si disfrutaron del vídeo, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fanáticos de las series turcas y de Love is in the Air. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es muy importante para mí. Activen la campanita de notificaciones para
No perderse ninguno de mis futuros vídeos, donde seguiré explorando el fascinante mundo de las series turcas, analizando los dramas, los personajes, las relaciones y, por supuesto, los chismes más jugosos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y no se olviden de seguir soñando con el amor, con la felicidad y con los finales felices, aunque a veces la vida nos reserve sorpresas inesperadas. Ciao.